Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta. Esto es Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO. Sobre los misterios del universo y de los eclipses, a propósito de lo que vamos a tener el próximo 14 de diciembre, vamos a conversar con el doctor Rodrigo Herrera Camus, astrónomo, doctor en astronomía por la Universidad de Maryland. Actualmente lidera el grupo asociado al Instituto Max Planck de Física Extraterrestre de Alemania en nuestro país y es académico de la Universidad de Concepción. También es coordinador general de la iniciativa Planifica tu Eclipse de la UDEC. Y también vamos a conversar con la doctora Antonieta Silva, ingeniero físico, doctora en ciencias físicas también por la Universidad de Concepción, académica de la UFRO y directora de la carrera de Ingeniería Civil Física de la UFRO, también directora del Comité Eclipse UFRO. Rodrigo, Antonieta, bienvenidos al Café Científico de la UFRO. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Sí, felices de estar acá. Rodrigo, si podemos comenzar con un tema un poquitito más general, incluso más allá de las galaxias. Lo que nosotros conocemos con respecto a la materia, hay un porcentaje muy pequeño de materia conformada por átomos, que es lo que vemos, la materia visible, pero también hay un porcentaje importante de lo que es la materia oscura, que también tiene una relación muy importante también con el universo. ¿Qué es básicamente la materia oscura y cuál es la importancia con respecto también al universo? Es un gran tema y que además todavía sigue estudiándose. Sí, o sea, si tuviera la respuesta, en una semana más me llaman de la Comisión del Nobel para decirme que soy el nuevo ganador del Premio Nobel de Física y sería fantástico. Es increíble de que lo que conocemos del universo, que es lo que se conoce como la materia bariónica, que en el fondo todo lo que nuestros ojos pueden ver, el vaso de agua que me estoy tomando o el sol que nos está alumbrando hasta ahora, es cerca del 4 a 5% del universo. Y el resto del universo es lo que conocemos como una combinación de materia oscura y energía oscura. La energía oscura es lo que permite que el universo se expanda acelerado. Y la materia oscura es como esta especie de materia que no interactúa con la luz, por eso le decimos oscura, porque no la podemos ver, no es que podamos alumbrar y decir, ahí hay materia oscura. Pero sí la materia como la que conocemos siente la interacción gravitacional, o sea, ejerce una fuerza de gravedad que permite que se formen las galaxias y que éstas evolucionen y, por ejemplo, den lugar a la galaxia donde vivimos nosotros, la Vía Láctea. Entonces es bien increíble que aún el 4% que es lo bariónico no lo entendemos por completo. O sea, somos ignorantes de ese 4%. Imagínense cuánto más ignorantes somos del universo si de la materia oscura solo conocemos que está ahí, pero ni siquiera sabemos qué es. O sea, no podemos medir realmente qué partícula o qué es lo que está produciendo esa atracción gravitacional. Interesante. Rodrigo, y a propósito de las galaxias y de la materia oscura, hacías tú justamente esta relación. Otro de los misterios también del universo son las galaxias, porque conocemos cierta parte de lo que es los avances con respecto a esto. ¿Qué es lo que son las galaxias básicamente? ¿Están conformadas por qué partículas, por qué compuestos, por qué astros? Un poco hablar sobre... A mí me gusta pensar en las galaxias como los ladrillos que construyen la casa que sería el universo. O sea, las galaxias son estos entes gravitacionales que por sí solos pueden existir, que en el fondo tienen una mezcla. La gente generalmente piensa que son solo estrellas, pero también hay un montón de polvo y hay un montón de gas, porque de este gas y de este polvo es donde nacen nuevas generaciones de estrellas. Y cuando las estrellas mueren, devuelven ese gas a la galaxia, entonces como un ecosistema, por decirlo de alguna manera, así como aprendimos el ciclo del agua, que parte del lago y después se transforma en nube y vuelve a llover, tenemos que pensar de la misma forma en las galaxias. El gas forma las estrellas explotan, devuelven el gas y nuestra galaxia sigue viviendo. Entonces la manera de pensar en las galaxias como estas entidades que están pegadas, así aglutinadas, gracias a la materia oscura. Entonces es una mezcla de materia oscura, de materia bariónica, de gas, de polvo y de estrella. Y eso es los ingredientes principales. Están todos mezclados. Y a propósito, Rodrigo, de eso, con respecto a las galaxias, ¿son todas iguales? ¿Se clasifican de alguna manera? Hay un montón de formas de clasificarla. Primero partimos clasificándola de la forma visual, porque es la primera herramienta que teníamos, y ahí donde
destacan las que son espirales y las que son elípticas, que es como un esferoide, una pelota así de luz. Pero a medida que nuestros telescopios y nuestras capacidades de observación han ido avanzando, hemos podido aprender a clasificarlas, por ejemplo, las que forman estrellas y las que ya están muertas y no forman estrellas. Las que tienen un agujero negro en el centro ahí vivo comiéndose la materia, y las que tienen un agujero negro que está durmiendo, como por ejemplo sería el caso de la Vía Láctea, que tiene un agujero en el negro en el centro, pero que está ahí dormido. Entonces, a medida que hemos ido avanzando y descubriendo nuevas cosas, hemos podido poder clasificarlas de forma más precisa. Rodrigo, y a propósito de los agujeros negros, ese es otro gran tema que está en el universo. ¿Qué es específicamente el agujero negro con respecto a la formación de las galaxias? Esto es como el huevo de la gallina. ¿La galaxia forma un agujero negro o el agujero negro hace que se formen las galaxias? Bueno, eso también es un tema actual de discusión y de análisis, porque el agujero negro, por ejemplo, en el centro de nuestra galaxia tiene millones de masas solares, pero no partió así, sino que partió pequeñito y comenzó a comerse cada vez más materia de la galaxia hasta que fue creciendo. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que tratar de entender cómo es que cuando se formaron las primeras galaxias, se formaron los primeros agujeros negros en el centro, y después de eso, cómo ese agujero negro fue creciendo hasta convertirse en los agujeros negros supermasivos que observamos el día de hoy. Observacionalmente es muy difícil poder observar con nuestros telescopios ese proceso. Entonces tenemos que depender mucho de simulaciones numéricas y simulaciones como usando computadores superpotentes que nos puedan permitir tratar de extraer esa información. Porque simplemente con nuestros telescopios es muy, muy, muy difícil de poder obtener una respuesta. Wow. Yéndonos un poquitito a las teorías de la física, Rodrigo, efectivamente en los agujeros negros se pierde un poco estos conceptos de tiempo y espacio, que es lo que generalmente nosotros escuchamos que ocurre en los agujeros negros, ¿o eso es más un mito que realidad? No, o sea, es totalmente, porque al final del día el agujero negro es una singularidad que fue el premio Nobel de este año, por ejemplo, fue uno de los ganadores, es Roger Penrose, que fue quien tomó la teoría de la relatividad general y pudo predecir de que se podían producir estas singularidades, donde la masa es tan grande, donde el espacio es tan curvo, que en el fondo hasta la luz no puede escapar. Estamos hablando de que es un ambiente extremo en el universo, donde la relatividad general y los efectos de la relatividad general sí se aplican y sí en el fondo tienen un efecto sobre lo que está alrededor de él. Entonces, por ejemplo, todos hemos visto la película Interstellar y cómo el tiempo para el que está orbitando el agujero negro va a correr mucho más lento que el tiempo para los que lo están esperando de vuelta en la Tierra. En el fondo, todos esos efectos de relatividad especial, de relatividad general, que podían parecer de ciencia ficción, se hacen realidad en espacios que están marcados por la influencia de un agujero negro. Así que eso es teoría, y teoría que cada vez nos acercamos más, cada vez vamos comprobando, haciendo como un check de lo que la teoría de la relatividad predijo y de lo que hemos ido pudiendo observar. Qué interesante. Rodrigo, a propósito lo comentabas, Premio Nobel de Física 2020, tres científicos, una científica también, que estuvieron investigando con respecto a este tema de los agujeros negros. Específicamente dieron luces de que efectivamente en la Vía Láctea existía un agujero negro supermasivo. Si nos puedes dar más detalles sobre este hallazgo, que además los llevó a tener el Premio Nobel de Física este año, y con un grupo donde tú has estado interactuando estrechamente en el último tiempo. Sí, bueno, fue súper entretenido el Premio Nobel de este año porque se lo dieron la mitad a quien ya mencioné, Penrose, quien hizo la predicción de que los agujeros negros se esperarían de lo que la teoría de la relatividad general puesta por Einstein dice, y después estos dos grupos de astrónomos, porque si bien se lo gana la cabeza, igual es un equipo de gente súper grande que está atrás empujando para que esto pueda ser realidad, y uno siempre tiene que acordarse de esto, que la ciencia es mucha colaboración. Y claro, después quizás se lo gana uno, pero detrás de ese uno hay un equipo súper talentoso y súper esforzado que se saca la mugre por conseguir la medición. Y fueron dos equipos, uno desde Estados Unidos, desde Hawái, y el otro utilizando los telescopios chilenos del VLT, el Very Large Telescope, que está en el norte. Y lo que hicieron ellos fue súper entretenido porque midieron la órbita de la estrella más cercana que pudieron encontrar al centro galáctico. Entonces, si tú mides la órbita, es como en el sistema solar. Nosotros vemos que los planetas orbitan en torno a un punto, bueno, y ese punto es súper evidente, el Sol.
Pero en el centro galáctico las estrellas están orbitando en torno a un punto, pero un punto que no brilla como el Sol. Pero gracias a la medición precisa de la órbita tú puedes calcular cuál es la masa de ese punto en el cual están orbitando. Y esa masa son 4 millones de masas solares. El punto es que para hacer esa medición tú tienes que medir la órbita de la estrella más cercana. Y la órbita de esa estrella creo que aproximadamente 16 años. Entonces esto requirió el esfuerzo de más de 16 años de estos astrónomos, todos los años tomando mediciones súper precisas de la estrella para completar la órbita y para poder hacer la medición. Lo cual es súper, o sea, yo hago investigación que es de una observación y escribo un paper, pero imagínense estar 16 años, todos los años ahí repitiendo el experimento de la manera cada vez más precisa para poder finalmente producir este resultado por el cual se hicieron acreedores del Nobel. Y uno de los ganadores, una como tú dijiste, fue la astrónoma Claudia Guess, de la Universidad de California, que se convierte en la cuarta mujer en ganarse el Nobel de Física. Ahí a mí me falta, tengo que decirlo, Vera Rubin, quien fue una de las que pionera y una de las que más aportó al descubrimiento de la materia oscura. Lamentablemente ya falleció hace un par de años atrás sin haberse ganado el premio Nobel. Para mí ella debería haber sido la cuarta mujer en ganarse el Nobel de Física, pero bueno. Pero está Claudia Guess, así que muy merecido, su trabajo fue de mucha perseverancia y precisión. Y por el lado alemán, Reinhard Genzel, que es mi ex jefe, es donde yo trabajé los últimos 4 años antes de venirme a Concepción. Él también hace galaxias, es bien increíble, o sea, él tiene un pie estudiando el agujero negro en el centro de la galaxia y el otro pie estudiando galaxias del universo así muy lejano. Y yo trabajé con él en eso. Y funcionó tan bien nuestra colaboración que cuando me vine a Concepción, ellos me ofrecieron crear un grupo asociado a su instituto en Concepción por 5 años, que es lo que vamos a comenzar ahora a principios del año 2021. Se supone que iba a empezar este año, pero por la pandemia lo pusimos en pausa, y creo que fue una muy buena idea. Y la idea es esa, de que podamos seguir colaborando con Genzel y su grupo en Alemania en el estudio de las galaxias. Qué interesante, Rodrigo. Lo comentaste así muy rápido, pero si lo podemos explicar un poquitito más, ¿cómo se llegan a estas teorías finalmente para ir avanzando en estos hallazgos, en estos descubrimientos? Porque por un lado tienes las observaciones telescópicas, pero por otro lado también hay aplicaciones más físicas, más matemáticas, hay modelaciones que finalmente como un todo van llegando a ciertos resultados como para poder tener ciertas claridades con respecto a estos temas que parecen ser tan abstractos en realidad en lo que es el universo. Sí, o sea, es un muy lindo matrimonio entre la teoría y lo que podemos medir experimentalmente. Porque la teoría de la relatividad general y de la gravedad en general va a predecir cómo el tipo de órbita que tú esperarías para una determinada galaxia orbitando alrededor del centro de la galaxia. Entre más precisa es la medición muchos de estos efectos son fáciles entre comillas, que son como evidentes, que si tú mides la órbita puedes decir, mido la masa. Hay otros efectos súper sutiles que son ya de relatividad general mucho más difíciles de poder medir, y para eso tú necesitas una precisión de la medición exquisita. Entonces estamos moviéndonos gracias a instrumentación nueva instalada en el VLT en el norte de Chile. Estamos moviéndonos a ese régimen, donde podemos empezar a probar predicciones que hace la teoría de la relatividad general a un nivel muy fino. Entonces es súper bonito porque en el fondo tú tienes la teoría que te dice esto es lo que tú deberías observar si este modelo está correcto. Y por otro lado tenemos las observaciones que van poniendo puntos de datos arriba de esa predicción teórica. Y fue eso precisamente lo que nos permitió medir la masa del agujero negro y la distancia del agujero negro desde la Tierra. Y en el futuro, gracias a estas mediciones súper precisas, vamos a poder empezar a medir efectos más finos de cosas que predice la teoría de la relatividad general. Y así siempre vamos a poder ir como probando la teoría cada vez de forma más profunda, tratando de entender si es que necesita ser modificada o en el fondo permanece como es. Esa es la ciencia y eso es lo lindo de la ciencia. Perfecto. Rodrigo, ya, vamos acercándonos un poquitito más a la Tierra. Sí, ya vamos en el centro de la galaxia, así que súper bien. Estábamos hablando a 8 kiloparsecs de distancia. Así que de la materia oscura, las galaxias, vámonos a la Vía Láctea y al Sistema Solar. ¿El Sistema Solar es lo único que está en la Vía Láctea con respecto a la galaxia en general? ¿O hay muchos otros sistemas también que están acompañando y somos una pequeña parte? De hecho, no leí la noticia, solo el titular. Lo siento, soy de esas personas que lee titulares, pero el otro día la noticia pide que se había actualizado el número de planetas habitables que existía en nuestra galaxia, que midió el telescopio Kepler, un telescopio estadounidense, y ahora el cálculo es que
por cada estrella parecida al Sol hay un sistema planetario con un planeta Tierra, o sea, un planeta en el fondo que está en una posición que se llama la zona habitable, donde el agua puede existir de forma líquida. Entonces, nuestro sistema solar, todas las estrellas que ustedes ven en la noche son estrellas que están en la Vía Láctea. Y la mitad de esas estrellas tienen sistemas planetarios, y en la mitad de esos sistemas planetarios tenemos planetas que pueden albergar agua. Lo que demuestra, una vez más, y como alguna vez pensamos que éramos el centro del universo, y claramente no lo somos, si alguna vez pensamos que somos un sistema planetario así súper especial, también hay que empezar a repensar esa idea, porque al parecer sistemas planetarios y planetas como la Tierra, en una posición donde el agua está líquida y permite la vida, existen de forma común, no solo en nuestra galaxia, sino en todas las galaxias del universo. Perfecto. Y ahora que ya estamos un poquitito más cerca de la Tierra, Rodrigo, en la Vía Láctea, en nuestra galaxia, en el próximo bloque vamos a estar conversando sobre esta alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna, que es nuestro satélite natural, para poder entender este fenómeno del eclipse, y que específicamente es lo que vamos a estar viviendo el próximo 14 de diciembre. Así que les pido que nos esperen un segundito, porque ahora viene una pausa. Luego vamos a estar con la cápsula Explain de esta semana, donde el equipo de Explain, yo no sé si utilizó un agujero negro u otro sistema, pero se fueron al futuro, se fueron al año 2053. Y desde ese año nos van a contar qué es lo que le pasó al planeta por no haber tomado conciencia y haber disminuido las emisiones de dióxido de carbono a cero, como es uno de los compromisos para poder limitar el incremento de las temperaturas a 1,5 grados. Todo esto para hacer frente a lo que es el calentamiento global y el cambio climático. Todo esto en la cápsula Explain de esta semana, que viene después de la pausa. Ya volvemos. Aprovecha de prepararte un café, que ya regresamos con el Café Científico UFRO.